de regreso en esta transmisión especial de hoy, 1 de diciembre de 2018, un día inolvidable, histórico para los mexicanos, en donde Andrés Manuel López Obrador protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y para seguir hablando de este tema, tenemos algunos invitados en el estudio a quienes les doy la bienvenida. Me gustaría presentarles en primer lugar a José Manuel Urquijo. Él es consultor y estratega en comunicación política. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros Roberto Morris, consultor en comunicación política. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Y finalmente les presento a Ana Paula Velázquez, presidenta de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Ana Paula, por estar aquí. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y yo les quiero presentar rápidamente una semblanza de nuestros analistas del día de hoy. José Manuel Urquijo. Él es consultor y estratega en comunicación política, es comunicólogo por la Universidad de Sonora, tiene estudios de ciencias políticas por la UNAM, además de tener también diversos diplomados en marketing gubernamental, imagen pública, análisis político y comunicación con perspectiva de género. Ha asesorado a alcaldes, candidatos a diversos puestos de elección popular y organizaciones no gubernamentales. Roberto Morris, él es consultor en comunicación política, maestro en políticas públicas por la London School of Economics, tiene 15 años de experiencia en la comunicación política. Él ha participado en 4 campañas presidenciales y ha asesorado a varias empresas internacionales y ONGs. Actualmente es presidente de Núcleo, Comunicación Política y Corporativa. Ana Paula Velázquez, ella es presidenta de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Iberoamericana, de la Universidad Iberoamericana. Tiene especialización en macroeconomía y finanzas públicas. Actualmente trabaja en el sector financiero con especial foco a estrategias orientadas a la inclusión financiera y dispersión de beneficios sociales. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy. Así es, Enrique, pues justamente en un día que ya hemos repetido en varias ocasiones, es histórico para México definitivamente lo que está sucediendo. No sé cuál sea su punto de vista de lo que acabamos de escuchar como primer mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos en San Lázaro. Es una práctica común, es algo que no habíamos visto hace tiempo. ¿Cuál es su posición? Adelante, quien quiera comenzar. Si quieres empezamos contigo, Ana Paula. O con Roberto, quien quiera, adelante. Yo iba a decir que es totalmente atípico, nunca habíamos visto algo así, empezando por el fervor de la gente, desde que Andrés Manuel sale de su casa, se le abalanzan, luego posteriormente definitivamente fue un discurso muy controversial el que da en Cámara de Diputados, y este discurso conlleva muchas responsabilidades de su parte, no nada más de él como figura presidencial, sino también de todo su gabinete, pero también es muy importante recalcar que en este sexenio la oposición también va a ser muy importante, va a tener que ser una oposición estratégica que también va a tener que estar ahí siguiéndolo paso a paso. Y como bien lo mencionaba, el día de hoy comienza esta cuarta transformación, Roberto, ¿y de qué manera lo hemos visto? Yo hace mucho no recuerdo una toma de protesta tan tranquila. Así es. Esa, o sea, como decían, había mucho fervor, pero también había un clima de paz social. Tanto adentro de San Lázaro como en las calles. Cuando estaba saliendo el ahora presidente, hasta parecía un desfile imprevisto atrás de las calles. El mensaje creo que tenía un fondo muy político, era muy reiterativo, no era conciliador, era reiterativo de lo que quiere lograr. Sin embargo, el tono fue muy franco y muy hecho para el público espectador, no que se quedara dentro de San Lázaro, ¿no? En ese sentido tenía un tono, no de campaña, pero sí un tono público para que la ciudadanía promedio pudiera entender muy bien lo que estaba haciendo. Y sí fue algo que nunca habíamos visto en una toma de protesta reciente. Así es, justamente en redes sociales gran parte de la crítica que se estaba haciendo hace algunos momentos en este seguimiento es que parecía que el presidente seguía en campaña. ¿Cuál sería tu punto de vista, José Manuel? Yo quisiera destacar sobre todo la parte simbólica del evento, porque no solo comunica el mensaje verbal del presidente, el discurso que dio en la tribuna de la Cámara de Diputados, sino también comunica lo no verbal, toda la parte que podemos ver, como dice Ana Paula y como comenta bien Morris, desde que sale de su casa, el Jetta blanco
O sea, todos estos elementos ya nos están comunicando el cambio de régimen que viene para México, qué es lo que podemos esperar. Y ahorita que mencionaba Roberto también sobre qué se respira en las calles, qué se respiraba al interior de la propia Cámara de Diputados, pues nada que ver tiene con lo que vimos y las imágenes que vimos el 1 de diciembre de hace 6 años. Hace 6 años veíamos protesta social, hace 6 años veíamos violencia, veíamos represión en las calles, y hoy ver al presidente caminar sobre las calles sin la máxima seguridad, caminar con una tranquilidad, saludar a las personas. Yo creo que ya López Obrador mantiene esa comunicación distinta de que este gobierno que viene va a ser totalmente distinto a lo que teníamos o a lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Y él mismo lo apuntó en algún momento diciendo que los mexicanos, el pueblo, es quienes vamos a cuidar o vamos a tener cuidado con la seguridad de este nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así lo vimos, llegando al Palacio Nacional, caminando de la mano de su mujer, saludando a todas las personas. Al final del día, este mensaje, como bien tú lo comentas, es un mensaje diferente al que hemos visto a lo largo de varias tomas de posesión de diferentes mandatarios mexicanos. Pero ahora comienza esta nueva transformación, esta cuarta transformación. ¿Hacia dónde vamos? Porque bien lo comentabas tú, Robert, el mensaje que el actual presidente pues dio en San Lázaro fue muy reiterativo y muy reafirmante a todas las propuestas que ha venido manejando desde que empezó su campaña presidencial. Ana Paula, ¿hacia dónde va entonces todo esto? ¿Seguiremos escuchando entonces estas reafirmaciones durante todo este sexenio? Bueno, yo el discurso lo puedo dividir en 4 partes muy a grandes rasgos, ¿no? En la primera parte hace una crítica al neoliberalismo, en la segunda parte habla sobre la corrupción que se vivió en el gobierno ahora ya anterior. Luego también habla de la ayuda a los más pobres, a los que más lo necesitan. Incluso hay una frase en la que dice: en este sexenio los pobres van a ir primero y el especial foco va a ir en ellos. Y bueno, ya al final hace su cierre, pero creo que principalmente sí, este sexenio se va a enfocar mucho a no al derroche al que estábamos acostumbrados en sexenios pasados, y sobre todo yo creo que se va a aumentar presupuesto a programas de beneficio social, y también creo que se va a ampliar mucho el programa de ayuda a adultos mayores, que es uno también de los estandartes de Andrés Manuel López Obrador mientras fue jefe de gobierno del DF. Entonces, bien, justamente un discurso inicial que era muy esperado, el del presidente actual, porque es el discurso con el que se va a fijar una postura con respecto a este nuevo gobierno. ¿Qué rescatarías de ese discurso, Roberto? Yo destacaría que el ahora presidente López Obrador estableció un marco sobre el cual nosotros como ciudadanos lo vamos a evaluar, ¿no? Habló sobre, en su crítica al modelo económico, habló sobre la poca tasa de crecimiento, dio rankings de corrupción, dio cantidades muy específicas de producción petrolera, de inversión, etc. Entonces lo que realmente estaba haciendo es decir, mira, estamos partiendo de aquí y lo que yo voy a hacer para mejorar estas áreas es esto. Entonces así, digamos, la misma posición, los mismos ciudadanos podemos saber más o menos en qué materias se está avanzando, lo cual es muy inteligente porque nos está dando digamos, un piso sobre cuál evaluar sus acciones gubernamentales, ¿no? Y creo que fue muy importante poner el dedo en la llaga del tema económico, que ha sido de lo más controvertido de él, ¿no? Que si va a ser bueno para los mercados, malos para los mercados. Tuvo ahí un párrafo muy importante dando confianza de que todos los contratos que se han firmado van a seguir, que tengan la inversión sin dejar de tocar el punto de que va a cambiar el modelo económico para que sea más justo y para mayor crecimiento. Y hablando de economía, algo que también juega pues un papel muy importante en nuestro país es el petróleo. Y también hizo algunas anotaciones Andrés Manuel López Obrador en este discurso, pues diciendo que el precio de la gasolina iba a bajar ya cuando se pusieran en marcha estas refinerías que se pretenden construir, se pretenden pues echar a andar en este gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Así es, fíjate, muy interesante porque se refirió inmediatamente a la oposición en ese momento, justo cuando se tocó el tema del petróleo, del aumento o posible aumento
al precio de los combustibles, pues hizo referencia y les dijo: ustedes que fueron quienes liberaron los precios de la gasolina, quienes dieron pie al gasolinazo, hoy me están diciendo que yo lo quite. Y la propuesta o la promesa que hace de decir no van a subir los precios de los combustibles, se van a mantener respecto a los aumentos de la inflación. Y también comentaba que después de que estuvieran las 6 refinerías, pues que sí iban a bajar los precios de la gasolina. Y yo creo que esa es una declaración muy importante que pues al final de cuentas pues podría en unos años pues hacerlo preso de sus propias palabras. Esperemos y ya veremos qué es lo que sucede entonces, ¿no? Bien, hubo momentos, yo diría, cruciales dentro de este discurso en San Lázaro. Uno de ellos, el momento en el que dijo que el Ejecutivo no iba a ser persecutorio, que no se iban a dedicar a indagar qué fue lo que sucedió en años anteriores, y esto levantó de inmediato este grito de pase de lista de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Qué opinión les merece al respecto? Definitivamente fue polémico, pero estoy de acuerdo en que este gobierno no puede ser persecutorio en todos los sentidos, porque al final, pues sí hay muchas cortinas de humo, hay muchas cosas que se quedan escondidas. La verdad es que sí es necesario que sea aclarado, y estoy a favor de que siempre salga la verdad todo, pero el gobierno no puede enfocarse nada más a perseguir a los que ya fueron corruptos, sino que yo creo que más bien es enfocarse a que este gobierno no sea corrupto y así se vaya limpiando de corrupción este sexenio, y que eventualmente pues todo vayamos teniendo, conforme vaya pasando la historia, gobiernos mucho más limpios y enfocados totalmente a la mejora y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ese es un punto importante. Es algo que ya se ha hecho. Cuando Nelson Mandela asume la presidencia de Sudáfrica, él, palabras más, palabras menos, dice: mira, yo puedo arrancar mi presidencia profundizando la división del país e intentando meter a la cárcel a todas esas personas que agraviaron y que cometieron delitos de raza contra la comunidad africana, perdón. O podemos empezar de aquí para adelante y empezar a construir el país que queremos. También fue muy criticado en ese momento. Y lo que está planteando López Obrador a través de decir que si me fijo atrás y voy a desestabilizar el país, yo lo veo que va un poquito por este sentido de aquí para adelante, para empezar a trabajar hacia el futuro y no quedarnos clavados en buscar cacerías de brujas del pasado. Ojalá sea el caso, ¿no? Porque ha funcionado muy bien en Sudáfrica. ¿Tiene pensado realizar o llevar a cabo una consulta el próximo marzo, en 2019, con respecto a este tema, precisamente sobre la persecución de los expresidentes o las personas que tengan que rendir cuentas, pues que lo hagan? ¿Esto no suena entonces un poco incongruente de su parte, diciendo no vamos a perseguir, pero vamos a ponerlo a consulta? Mira, yo creo que ya el tema de la persecución de la corrupción, ahorita que AMLO menciona un punto y aparte, yo creo que ya se ha hecho anteriormente. Lo que pasa es que anteriormente se utilizaba el mensaje de combatir a la corrupción para los enemigos, y era, digamos, un discurso que era utilizado como una herramienta de polarización o una herramienta pues para decir que realmente había un combate a la corrupción. Sin embargo, todos sabemos que el combate a la corrupción es pues contra los adversarios políticos. En el caso de López Obrador, pues ya él lo dijo de frente, es punto y aparte. Coincido totalmente con la visión de Roberto en cuanto a ese punto y aparte, pues sí busca una regeneración, ¿no? Y yo creo que es parte de la construcción del mito de gobierno que quiere establecer López Obrador a partir de este día. Otro de los puntos que me parece que son muy importantes de mencionar fue justamente el presidente dijo: bajo ninguna circunstancia me reelegiré, por el contrario me someteré a la revocación del mandato y deseo que el pueblo siempre tenga las riendas del poder. Esto fija una postura muy clara con respecto a este tema que había despertado muchas dudas, ¿cierto? Y bueno, y parte, hay que agregar que aparte de decir eso, también hizo hincapié en que no va a buscar una reelección, porque la reforma que daría pie a una posible revocación de mandato también podría dar pie a que se hiciera una consulta sobre la elección. Y creo que fue muy importante de su parte decir que eso no es un tema
y que efectivamente lo único que busca es una consulta sobre revocación del mandato, que va a ser, me parece que en 3 años. A los 3 años, justamente. Intermedio, ¿no? Muchas personas llamaban precisamente a la figura de nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador como un dictador, y precisamente este mensaje, cuando él dice que no busca reelegirse, siento que precisamente es dar esta tranquilidad a todas estas personas que en algún momento pues lo figuraban como un dictador o como una persona que quiere pasar su vida en el poder. Mira, mencionaba también López Obrador durante su discurso, ya en la parte final, algo que me pareció muy importante. Hizo mención de los héroes que justamente figuran también en la nueva imagen del nuevo gobierno, y mencionaba al final que él, además de ser juarista, además de ser cardenista, era maderista. Y mencionaba así, lo dijo enfático, no reelección. Entonces yo creo que ese es un mensaje también muy claro que busca posicionar para dar cierta certeza. Del dicho al hecho, pues también hay mucho trecho, pero al final de cuentas lo que nos dijo es: tengan la certeza de que no va a suceder, de que no nos vamos a ir a una dictadura. Quizá el único momento en el que se vio interrumpido el presidente en su discurso fue cuando mencionó a Nicolás Maduro, que finalmente no asistió a San Lázaro, pero bueno, el nombre salió a relucir. En esta parte en donde estaba agradeciendo a sus invitados internacionales, ¿valía la pena mencionar este nombre? ¿Cuál es la postura que Andrés Manuel López Obrador fija con respecto a Venezuela en este discurso? Yo verdaderamente sí creo que era importante mencionar a todas las personas que habían asistido. Yo sé que no llegó, pero pues de todas formas, si estaba invitado y estaba en la lista, creo que era importante. Hubo muchos gritos de dictador y bueno, no hay que olvidar que durante su periodo de campaña hizo alusión a que había algún tipo de parecido. En realidad sí creo que fue importante que lo mencionara. Pues la oposición tenía este miedo de que en algún punto pudiera transformarse y que fuera en algún cierto sí parecido a él, pero pues como mencionan en esta mesa, pues ya hizo el énfasis y el hincapié en que no va a haber una reelección, y creo que eso es lo más importante de salvar de su discurso. En estos momentos estamos viendo en pantalla pues algunos de los invitados especiales y mandatarios que estuvieron asistiendo a este cambio, a esta transmisión del mando de poder ejecutivo federal. Y yo quisiera que también nos compartieran sus visiones, ustedes como especialistas, de ahora los amigos porque fueron varios a los que así llamó Andrés Manuel López Obrador mientras los mencionaba y mientras pasaba lista, por así llamarlo. ¿Cuáles son estos amigos o cuáles son estos amigos gobiernos que ahora pues tendrán que ser o son los amigos del gobierno de México? Mira, López Obrador hizo una mención muy específica al gobierno de Donald Trump. Inclusive dijo que había una relación bastante amistosa o de bastante cercanía. Yo creo que eso también es un guiño al gobierno americano, de que no va a haber sumisión, esperaría yo con ese mensaje. Fue de hecho el primer gobierno al que se mencionó durante su discurso, y posteriormente también, que me pareció importante destacarlo, pues hizo mención a los países de Centroamérica, que hay que recordar ahorita pues tienen una crisis migratoria que nos pega directamente en México, al ser México un país de cruce hacia Estados Unidos. Ese mensaje que deja ahí pues me parece sumamente importante, porque coloca a México, desde mi punto de vista, en una posición conciliadora y en una posición de liderazgo ante el resto de Centroamérica e inclusive América Latina. Roberto, con respecto a Estados Unidos, justamente ayer se llevó a la firma del nuevo tratado, el TEMEC, en el G20. ¿Cuál será el seguimiento que le dará López Obrador? Vemos que por lo pronto en este primer discurso pues hubo una bienvenida muy cálida con Ivanka Trump y por supuesto con Mike Pence. Yo creo que por un lado se le dio un trato preferencial a los enviados de Trump porque ellos no eran jefes de Estado y los nombraron antes de los jefes de Estado, ¿no? Que es un tema protocolario, pero creo que la idea ahí era mandar un mensaje de que va a haber una buena relación. Creo que mencionar el Tratado de Libre Comercio renegociado también es apoyar la idea del libre mercado. Y creo que también al mencionarlo está estableciendo un liderazgo regional con
Centroamérica, con Sudamérica, con el apoyo de Estados Unidos, que ya se hablan de una especie de inversión regional para detonar justamente el tema migratorio, y creo que va a ser algo muy importante si es que lo puede lograr el presidente López Obrador. De acuerdo, pues justamente con esto terminaríamos esta mesa de análisis. Enrique, adelante. Así es, muchísimas gracias a José Manuel por habernos acompañado, Roberto Morris, muchísimas gracias, y Ana Paula, gracias como siempre por habernos acompañado en esta transmisión especial. Pero en este momento nos despedimos de este programa, pero nos regresamos más adelante. Recuerden muy bien, este programa fue con motivo de la ceremonia de transmisión del mando del Poder Ejecutivo Federal, pero quede atento a la señal de Capital 21, ya que le estaremos dando seguimiento a toda la agenda del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.